China se la juega. Y China se la juega por los movimientos estratégicos que está haciendo con su política económica. Esta acumulación de materias primas descomunal no es casualidad y viene como respuesta a las medidas que está tomando también Estados Unidos por su lado. China tiene muy claro lo que tiene que hacer y el camino a desempeñar. Se está jugando su carta y está mirando de frente a Occidente para decir: te reto, si tú me retas, yo te voy a responder. ¿Y cómo te respondo? Preparándome desde ya. A mí no me vas a engañar y yo me voy a adelantar a ti. Eso es lo que pretende China. Ese es el juego que está desempeñando. Pero no solo tiene que ver con el oro. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. China tiene muy clara su estrategia. China se la juega. Y China se la juega por los movimientos estratégicos que está haciendo con su política económica. Una política económica que se está centrando en gran medida en hacer acopio de materias primas de manera masiva. Esta acumulación de materias primas descomunal no es casualidad y viene como respuesta a las medidas que está tomando también Estados Unidos por su lado. Recordemos que Estados Unidos, tanto la administración Biden como la administración Trump, están implementando aranceles desde hace varios años. Ninguno ha abandonado esta guerra comercial. Y China ha dicho: ¿me das guerra comercial? Pues te doy guerra comercial. ¿Qué mejor manera que dar guerra comercial que aumentar el estocaje de materias primas y metales industriales? Porque si en algún momento vienen mal dadas, el tener este mayor stock le da una posición de poder importante. Ojo a lo que tenemos en pantalla. China está haciendo compras masivas de oro, como venimos comentando desde hace mucho tiempo, para fortalecer y respaldar de alguna forma su divisa. Pese a que el último mes vimos la menor compra de los últimos meses, la adquisición de oro físico por parte de China fue superior a los 100.000 kilogramos. Y ya van unos cuantos meses por encima de esa cifra, sobre todo desde comienzos de año. Es decir, que China tiene muy claro lo que tiene que hacer y el camino a desempeñar. Se está jugando su carta y está mirando de frente a Occidente para decir: te reto, si tú me retas, yo te voy a responder. ¿Y cómo te respondo? Preparándome desde ya. Otra cosa es que la sangre termine llegando al río. Pero desde el gigante asiático y la administración Xi Jinping lo tienen meridianamente claro. A mí no me vas a engañar y yo me voy a adelantar a ti. Eso es lo que pretende China. Ese es el juego que está desempeñando. Pero no solo tiene que ver con el oro. Recordemos que el oro es algo fundamental dentro del inversor chino promedio. Y es más, el oro no solo lo está comprando el Banco Central chino, el oro lo están comprando los inversores minoristas de China como respuesta a una situación de la economía en la que el inmobiliario está todavía en modo descenso y sin control. Así se encuentra ahora mismo el inversor chino, en un dilema de decir: ¿para qué voy a apostar por otra cosa? Me voy a centrar en este rally tan magnífico del oro que, por cierto, desde el gobierno lo están favoreciendo. Y mirad esta comparativa que hacía Top Down Charts, que me parece fantástica, de el rally del Shanghai Composite comparativamente con el rally que estamos viendo en el oro. Si se replica un movimiento similar al que vimos en la bolsa china, en el índice chino, quedaría todavía un rally realmente espectacular dentro del oro. Ese es el juego de China. Vamos a sostener nuestra divisa por otros lados. No es una vuelta al patrón oro, pero es tener más solidez por detrás, teniendo en cuenta que el dólar es la moneda reserva. Y China se quiere enfrentar a todo esto. China no quiere que le demos la patada desde Occidente. Apuesta claramente por metales. Y ya no solo por el oro. Obviamente también por la plata, pero masivamente
masivamente por el cobre. El cobre ha alcanzado máximos históricos. Estamos muy centrados en los máximos históricos del oro, en que la plata está llegando y ascendiendo a los niveles en los que está el oro, por esa correlación que suele haber entre oro y plata, pero obviamos el cobre, que es un metal fundamental en la industria. ¿Y quién es el mayor consumidor de cobre? China, con un 52% de todo el mundo. Fijaos Europa, que estamos en el 15%. Y Estados Unidos está lejísimos y Japón todavía más lejos. Es decir, que a China, por su componente industrial también, y porque quiere reinar en las materias primas, es uno de los países que más demanda cobre. Y ahora lo está disparando. Una demanda de cobre por parte de China que, ojo, los niveles de stock de cobre en China están en máximos desde el 2007. Lo veis aquí en este gráfico de Steno Research. Máximos desde el 2007. ¿Por qué China está apostando tan masivamente por el cobre? ¿Por qué está llenando su estocaje de cobre hasta niveles que no se veían desde la crisis financiera, o más bien desde previa a la crisis financiera del año 2008? China se está esperando algo realmente negativo y por eso compra oro, compra materias primas, compra cobre en masa. ¿Quiere tener una posición privilegiada por si el dólar se da un traspiés? Esa es la cuestión que cabe analizar. Y que vamos a analizar y que vamos a comentar por aquí el recorrido que pueden tener, en especial el cobre. Con la revolución por parte de la electrificación, lo comentaban por aquí por el chat, con el coche eléctrico que decía por aquí nuestro querido amigo Quique Badboy, es un impulsor claro para que la demanda de cobre crezca. Que no solo es eso, pero es verdad que importa. Y el cobre, con esta situación en la que China compra y compra y compra y vuelve a comprar, observad, por encima de las 500.000 toneladas métricas de cobre, esto es una absoluta barbaridad, más de 500.000 toneladas métricas de cobre, pues el papel está clarísimo de hacia dónde nos queremos dirigir. Y es hacia una economía en la que no dependamos tanto del exterior. Por eso voy a engrosar mis inventarios. Porque no me fío de lo que está ahí fuera. Y es una estrategia para mí que es óptima, por parte de China. No se fían del sistema monetario actual, no se fían de la dominancia del dólar sobre el resto y la guerra que les va a hacer tanto Donald Trump si gana como Joe Biden, y por eso me voy a anticipar. Y a vosotros que os pillen. Si os tiene que pillar el tren, que os pille a vosotros. Pero China no está en esas. China está en silenciosamente, ¿no? En esa conquista silenciosa, en hacer movimientos que nadie ve, pero que están ahí. O que no todo el mundo se está enfocando, pero que silenciosamente están ahí. China es dominador absoluto de las inversiones en África cuando hace 10 años, 15 años, era Estados Unidos. China ha conquistado silenciosamente África. Es la reina de las inversiones en el continente africano. Y ese es el papel de China, de no hacer ruido y cuando no te has enterado, decir, ¿pero qué ha pasado? Si dominamos ahora la economía mundial, ¿no? Y ese es el juego que está haciendo. Ese es el juego al que están avanzando desde el gigante asiático. Claro, esto impulsa, obviamente, los precios de los metales, de cobre, de plata y de oro. Y el oro, que lo hemos analizado más en detalle, pues ha sido brutal. Pero el cobre, ahora tras alcanzar máximos históricos, observad, Bitcoin en máximos históricos, SP500 en máximos históricos, pero el cobre también. Ya los tres están en máximos históricos. ¿Qué sucede? Luego vamos a analizar la situación del cobre comparativamente con otros metales, que me parece que es un gráfico súper llamativo y que se entiende a la perfección lo que está haciendo China. Pero el cobre, por aspecto técnico, ¿de acuerdo?, está haciendo un patrón de cap and handle, cosa que ya hizo el SP500 y que se ha disparado por encima de los 5.300 puntos en la actualidad. Fijaos el patrón de taza,
y ASA, que esto le da una proyección alcista realmente brutal. Realmente brutal por técnico. Esto es algo con lo que especula el analista financiero Tavi Costa, perdón. Octavio Tavi Costa. Y que siempre comparte cosas de bastante interés en sus redes sociales. Con este contexto, disparándose el cobre, vamos a ver qué confirmaciones hace, pero ya ha superado esos máximos históricos y esa superación de niveles de máximos sí que le da proyección a alcanzar nuevas cotas, desde un punto de vista técnico. Ahora bien, tenemos a China haciendo este acopio de cobre, tenemos que por técnico valida y tenemos qué comparativas podemos hacer con los otros metales, qué flujos de capitales se están produciendo dentro del cobre. Pues bien, este gráfico que os compartía Ole S. Hansen, también analista que me gustó mucho y que lo compartí a través de mis redes sociales, que aprovecho para decir que me sigáis por redes y por mi comunidad de Discord, en la que comparto gráficos como estos, es gratuita completamente y lo tenéis en el comentario fijado de YouTube y en la descripción del vídeo, y también os lo pasa Chris aquí en directo por el chat para que os unáis. Y mirad el posicionamiento del oro en ETFs y del resto de metales de plata, de platino y de cobre. ¿Y qué observamos? Que es súper llamativo para entender el movimiento al alza que puede tirar todavía más para arriba. Lo que observamos es que el oro tiene posiciones a la baja por parte de los ETFs. Es decir, en los ETFs, la gente que compra ETFs está desposicionándose en oro. Es decir, que se están produciendo más compras de oro físico que en ETFs. El posicionamiento en oro está cayendo en ETFs. Aún así, el precio, el posicionamiento de los gestores de fondos está subiendo. En plata, el posicionamiento de los gestores de fondos se dispara y de ETFs también cae. En platino, pues hemos visto un posicionamiento en 2022 estelar y ahora está equilibrado, pero en niveles bajos con respecto a posicionamiento en ETFs y posicionamiento en futuros, ¿no? Por parte de los gestores. Y aquí, en el cobre, es súper llamativo, lo vamos a poner en otro color, para que veáis cómo posicionamientos en fondos de inversión está repuntando bestiamente y en HG Managed Money está repuntando bestiamente también. Es que esto que es muy favorable para el precio del cobre en el corto plazo y después del impulso alcista que hemos tenido. Claro, es que estamos ahora mismo en un superciclo de materias primas industriales. Esa es la realidad y eso es también a lo que está jugando China. China, ¿qué os creéis? ¿Que no sabe estos flujos aunque contribuyan a ellos? Pues claro que lo sabe. Todos estos movimientos que estamos teniendo. Claro que los conoce, claro que los sabe. Y se anticipa a todo ello. Y nosotros, y siempre lo he dicho, nos tenemos que anticipar a los movimientos que hacen los gobiernos y los bancos centrales. Por ejemplo, sabemos que tenemos una inflación enquistada por encima del 3%. Luego lo vamos a analizar todo esto y vamos a desnudar a la Fed. Vamos a retratar a los miembros de la Fed. Eso lo haremos después. Pero lo que sí sabemos es que una inflación entre el 3 y el 4% ha venido aquí para quedarse, generalmente, en Estados Unidos y también en la Unión Europea. Va a ser muy complicado reducir los niveles de inflación a niveles puramente sanos. Y por eso nos tenemos que mover. Y por eso, y siempre y yo creo que nosotros también nos tenemos que anticipar, sobre todo viendo todos estos contextos y viendo una situación en la que la inflación nos va a acompañar, va a ser nuestra mala compañera de viaje. Y no me gusta tener malos compañeros de viaje, me gusta anticiparme. Y para eso, pues este tipo de productos e inversiones tácticas en materias primas, véase plata o también incluso cobre, puede ser interesante. Ahora bien, el cobre lo que ocurre es que ha corrido mucho y pese a esta entrada, lo lógico sería que le quede algo de recorrido, pero que se estabilice, que es a lo que voy. La jugada de China con el cobre ya está hecha. El oro es una situación diferente porque es un activo refugio y es un metal que sirve de referencia, sobre todo cuando los tipos de intereses reales son negativos y ahora los tenemos positivos. Cuando en su momento la Fed decida bajar tipos de interés, esto actuará de protección, sobre todo si viene una crisis económica. No es el caso tal del cobre, que suele anticiparse a las recesiones con caídas importantes. Y ahora lo que estamos viendo es una subida mayúscula del precio del cobre, es decir, en modo superciclo.
¿Le queda recorrido? A tenor de todo esto le puede quedar recorrido, por supuesto que sí. Y al igual que he sido transparente con la plata y he dicho que el ciclo de la plata me parece muy interesante, el ciclo del cobre creo que se puede jugar a corto plazo, esto es una opinión personal y obviamente no os estoy recomendando nada, pero a largo y medio plazo me genera más dudas. Y os voy a explicar por qué la situación del cobre. Es decir, los máximos es posible que los quiebre, es posible que esto tenga recorrido, que por técnico veamos cierta subida dentro del precio del cobre, pero para estabilizar y luego con ciertas dudas. Entonces el cobre a mí me genera alguna duda. Y os voy a decir y analizar a través de un informe de research de Apollo Research, que merece mucho la pena ver el componente del cobre y analizarlo. Observad cómo la minería global de cobre, la producción de cobre, está en niveles negativos, pero no en niveles como vivimos en 2017, por ejemplo. Es decir, ¿qué quiere decir todo esto? Que si bien en la plata veíamos una producción muy deprimida, en el caso del cobre está en terreno negativo, pero ya incluso que puede entrar en cualquier momento en terreno positivo. Con lo cual, el movimiento alcista por la parte de producción, por la parte de oferta disponible de cobre que sale a circuito, pues es más limitado. ¿De acuerdo? Me parece que es interesante que sepáis esto. ¿Qué analizaba más a colación de todo esto Apollo Research en este informe más detallado? Bueno, las locuras del cobre de el premium entre el COMEX y el LTME, ¿no? De los precios. Mirad qué locura, esto parece una meme stock y no lo es, ¿no? Es esta situación tan anómala que se está produciendo en el cobre. Pero mirad el tema de las cadenas de suministros, cómo ha sido un desafío para el cobre, cómo el cierre del canal del Suez, pues evidentemente ha limitado y ha provocado que los precios puedan tender al alza. Pero en el momento en el que esto se pueda solucionar, también los precios pueden tender a ajustarse. Por eso digo que no me parece la misma situación del cobre que la de la plata, pese a que en el corto y medio plazo se pueda jugar tácticamente, ¿no? Y pueda tener esa conquista de máximos históricos e implosionar aún más. Creo que puede implosionar aún más. Ahora bien, mega rally masivo. Creo que el mega rally masivo en gran medida lo hemos visto, que puede haberlo más, pero me genera más desconfianza que en el caso del oro y que en el caso de la plata, en mi opinión personal. Pero es mi opinión personal y yo tengo que ser transparente con mis opiniones, ¿no? Luego hay un tema interesante. Mirad las posiciones largas de los hedge funds en cobre. Lo hemos visto antes también en el otro gráfico que os mostraba, pero que aquí en Apollo Research también se observa. Máximos históricos. Es decir, bueno, máximos históricos habría que ver otros momentos del pasado, porque el gráfico data desde el 2018, por tanto, no puedo afirmarlo, esto de máximos históricos que he dicho, que acabo de decir. Pero sí máximos de ciclo. Y esto es interesante porque también es favorable a un momentum potente de corto plazo del precio del cobre. Y pues la situación del comercio, ¿no? También del cobre y las posiciones largas en esto. Por tanto, el movimiento, gran parte del movimiento del cobre que estamos observando a tenor de este informe que estamos compartiendo o que estoy compartiendo más bien con todos vosotros, el contexto es que hay un cierto componente especulativo dentro del precio del cobre. A pesar de que la oferta ha caído, no se ha desplomado, sí que está en terreno negativo, pero si sale de ahí y los hedge funds se siguen posicionando en largo y los inversores minoristas y más cantidad de inversores, lo que hacen es que empujen el precio al alza, pero por un mero hecho especulativo, no por fundamentales detrás. El fundamental del cobre que sí que me gusta y que se ha comentado por aquí por el chat, que puede hacer que se estabilice el precio en rangos altos, es el tema de que es un metal superconductor que se aplica mucho al sector de los vehículos eléctricos, la nueva electrificación, energías renovables, etcétera, y todo esto es favorable, ¿no? Es una materia prima muy necesaria para todos estos segmentos. Se están haciendo inversiones y CAPEX masivos en este tipo de segmentos y de sectores, y por ende, pues el cobre puede estabilizar en precios elevados, ¿no? Y puede estar consolidado y puede no generar determinados problemas, ¿no? Otro tema son las mineras de cobres, que lo comentamos en el programa de ayer, que a lo mejor sí que hay ciertas mineras de cobres que pueden tener recorrido, ¿no? Pueden tener recorrido
que es pues interesante, ¿no? Que lo sepáis. Pero, claro, el movimiento de China, el que China se la juegue al oro, al cobre, a la plata y a los metales industriales en general y demás materias primas, tierras raras, etcétera, pues tiene todo el sentido del mundo. En un contexto, en un mundo geopolítico cada vez más polarizado, en un momento en el que las elecciones de Estados Unidos no les van a despejar dudas absolutamente para nada, y además de no despejarles dudas que seguramente o con más seguridad metan más dosis de incertidumbre al esquema. Y por tanto, al meter más incertidumbre en el tema, ellos mueven ficha antes. Que no nos pille el carrito del helado, ¿no? Seguramente Xi Jinping dice que no me pille el carrito del helado, ¿no? Entonces, ese es el movimiento que está haciendo China. Es muy serio y hay que tenerlo muy en cuenta. Son riesgos que, por supuesto, generan distorsiones, generan incertidumbres y, pues, también oportunidades en el ámbito de la inversión. Ya os digo, corto plazo, pues quizá, ¿no? Pueda haber esa posibilidad y es mi opinión personal. Yo esto lo hago como un contenido puramente educativo y divulgativo. Luego cada uno toma sus decisiones y no me estoy mojando con el cobre porque no voy a entrar directamente. Pese a que en el corto plazo, medio plazo, veo que sí, que puede haber cierto sentido. Ahora bien, hay que hacer todo el mundo sus propios análisis, sus propias estrategias, sus propios sesgos para estar bien formados en todo esto. Pero, en fin, yo creo que merece la pena que este tipo de activos los valoremos, que las jugadas de China siempre son muy llamativas y que, bueno, pues que tengáis mucho cuidado con este tipo de eventos que pueden venir de cara al futuro. Simplemente os digo con esta primera parte del programa que espero que os haya gustado, que dejéis vuestro like y vuestro comentario si estáis en YouTube. Por supuesto que os suscribáis al canal, tanto aquí en directo como en YouTube. También os agradezco que si os gusta este tipo de análisis, por favor, suscribiros al canal, porque así hacemos crecer, llegamos a más gente y este tipo de análisis pues se va haciendo más notable y más notorio. Y bueno, aquí la primera parte del programa, que muy condensada, muy para que os llegue más y sobre todo para los que lo veáis en diferido desde YouTube, pues sea mucho más ágil. Por cierto, no sé si había antes algún seguimiento por aquí. Rezando por la Caide, dices, muchas gracias por seguir el canal. Y había algún... Pero mientras tanto, pues no, es como lo veo, ¿no? Básicamente. Dices, diga que le debo buenas tardes, acabo de llegar con lo que me interesaba el tema del cobre. No te preocupes por el tema del cobre, porque esto se va a subir en diferido a YouTube y aquí lo puedes tener disponible durante 21 días en la plataforma y más tú que eres suscriptor, mi querido amigo. Así que no te, no te preocupes absolutamente para nada. Pero es que esta segunda parte del programa te va a gustar incluso más. Te diría que te puede gustar hasta más, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es analizar a la Fed. Vamos a dejar a la Fed al desnudo, ¿no? Básicamente. Vamos a dejar a la Fed al desnudo. Pero antes, porque a mí, además me lo habéis pedido muchos, me habéis dicho, oye Héctor, ¿podías hablar de los miembros de la Fed? Es que no los conocemos, siempre hablamos de Powell y tal. Y al final todos votan y todos tienen su decisión. Efectivamente, todos votan y todos tienen su peso, su decisión. Y por eso yo creo que en el programa de hoy me parecía muy interesante hablar de ello, ¿no? Hablar de ello y ver cómo es ese panel de la Fed. Pero dame un segundito que tengo que cambiar aquí unas cositas y vamos al tema, ¿no? Con el tema de la Fed, con una introducción que va a ser y que yo creo que os va a gustar. Va a ser al hilo, ¿no? Va a ser sangrante, va a ir al hueso, ¿no? Bueno, vamos a esta segunda parte con este análisis de la Fed y vamos a ello. Vamos a ello.